Hola, bienvenido a la agencia de viajes ASMR. Por favor, toma asiento y ponte cómodo. Supongo que estás pensando en viajar a algún lugar especial, ¿no? Nuestra agencia se especializa en llevarte a lugares relajantes, lo más relajantes posibles. Estás en el lugar correcto. Cuéntame, ¿tienes algún destino favorito? Ujú. Estás entre varias opciones. Bueno, eso es muy común. Hay muchos lugares que uno quisiera visitar, ¿verdad? A veces falta tiempo y también a veces dinero. Bueno, vamos a ver qué opciones tenemos. Mm, Voy a armar algo así como una ficha para ir seleccionando los mejores lugares para ti. ¿Te parece bien? Ok, dame tu nombre completo. Perfecto, tienes un nombre muy bonito. Ahora, tu fecha de nacimiento. Sí, esto solamente es para recomendarte las actividades más adecuadas con tu rango etario. Por ejemplo, a un menor de edad no le vamos a recomendar una discoteca, ¿verdad? Claro. Ok. ¿Del? Ajá, perfecto. ¿Vas solo, acompañado, con pareja, hijos? Es un viaje solo. Perfecto. No, te prometo que lo vas a pasar muy bien. Debes confiar en mí y en la agencia. Somos los mejores. Entonces, tenemos esos datitos. Ahora cuéntame, ¿qué cosas te gustan? Ujú. ¿Eres más bien de leer un libro en la playa? ¿O quizás ir a un karaoke? ¿Ir a una fiesta? ¿Ir a restaurantes, cafeterías? ¿Te gusta salir de noche, por la mañana? Ir, no sé, a parques, caminatas. Ok. Sí, ¿te gustan las zonas con verde? Perfecto. Quizás algo no tan exigente. Claro, como escalar una montaña, por ejemplo. Ok. Sí, después de todo vas a descansar. Entonces, ¿actividades más de día o nocturnas? Ajá, perfecto. Y en cuanto a restaurantes, ujú, ambos. Cafeterías, restaurantes, ¿bebes alcohol? Ok. ¿Tienes alguna restricción alimenticia? Ok, perfecto. Ujú. ¿Te gustan los lugares concurridos? ¿Eres más bien extrovertido o introvertido? Ujú. A mí, por ejemplo, me gustan los lugares con menos gente. Sí, cuando tengo que visitar y relajarme, me gusta estar en lugares más solitarios. Perfecto. Entonces, mm, creo que tengo más o menos todo sobre ti. Si quieres agregar alguna información adicional, puedes decirme también en cualquier momento, ¿ok? Bien, ahora vamos a llenar algunos datos del vuelo, del alojamiento, del transporte. Perfecto. Entonces, vamos a ir con los vuelos. ¿Quieres un vuelo directo al lugar? Ujú. Ok, no quieres volar tantas horas. ¿Y escalas? Ujú. Claro, siempre es más cómodo sin escalas, ¿verdad? Vamos a ver qué encontramos, no te preocupes. Nuestra agencia tiene muy buenos convenios con las aerolíneas, así que todo va a estar bien. Perfecto. Y ahora, alojamiento. ¿Quieres contratar un paquete? Ajá, que incluya, por ejemplo,
vuelo, alojamiento, transporte y tours. O podría solamente ser vuelo y alojamiento. Ujú. Todo, perfecto. Así es mejor, ¿verdad? Sí. Es mejor no preocuparse de nada cuando uno está de vacaciones. Todo incluido. All inclusive. Perfecto. Ok. Listo. Bien. Entonces, tengo algunos lugares para sugerirte. Espero que sean de tu agrado, pero si no, podemos seguir conversando, ¿ok? Bien. Entonces, el primer destino sería Alemania. Ah, ¿te sorprendió? Bueno, creo que podrás visitar lugares muy bonitos acá, lugares históricos. Puedes ir a museos ya que quieres que sea algo más relajado. También podrías leer un libro. Hay distintas zonas también en Alemania muy bonitas que te podría recomendar. La idea es ir a una ciudad más tranquila, ¿verdad? No a la capital. Ok. Siguiente sugerencia sería Italia. Sí, pero tampoco a la capital. Tendría que ser a alguna aldea, a la campiña italiana. Lugares muy bonitos. Ujú. Perfecto. Lo dejamos como opción. Y la última, que creo que es la más adecuada personalmente, es Japón. Ah, perfecto. Mm, ¿Tenías pensado visitar Japón? Sí, perfecto. Bueno, el único inconveniente y que no estaba en la ficha que llenamos es que son bastantes horas de vuelo. Mm, Pero te puedo conseguir algo muy conveniente, sin escalas y lo más cómodo posible. No te pregunté antes, pero ¿qué presupuesto tienes? Muy buen presupuesto. Ok, entonces podría ofrecerte incluso primera clase para este vuelo. Ujú. Vamos a ir cotizando, a ver cómo queda, ¿sí? Primero vamos a cotizar solamente el vuelo a Japón. Probablemente sea mejor llegar a la capital, a Tokio. Y luego vemos qué ciudades puedes visitar. Si vemos un transporte que te lleve a otra ciudad y te alojes ahí, lo vamos viendo en el camino, ¿bien? Ok, entonces vuelo directo a Tokio. Tokio, Japón. Veamos qué tenemos por acá. Perfecto. Bueno, la aerolínea con que trabajamos tiene varios vuelos disponibles directos a Japón, a Tokio, Japón. El primero que me aparece aquí es para el 15 de marzo. ¿Te acomoda esa fecha o buscamos más? Ujú. Ok, vas a pedir las vacaciones según esto. Perfecto. Entonces, 15 de marzo es muy buena fecha porque en Japón está el florecimiento de los sakura, los cerezos. Es un espectáculo precioso. La gente suele ir a hacer picnics en los parques bajo los cerezos florecidos. Es muy bonito. Ujú. Sí, es muy buena fecha. Ajá, claro, podemos ver. Ok. Perfecto. Tenemos también varios vuelos disponibles de septiembre, octubre, noviembre, más o menos, que es el otoño en Japón. Claro, tendrías que esperar algunos meses, pero el momiji es muy bonito. Sí, los árboles cambiando las hojitas de color allá son preciosos. Ujú. Sí, hace un poco de frío. Si yo tuviera que darte una recomendación, bueno, primero no ir en verano a Japón. Puede que en esa fecha haya tifones que son bastante comunes. Eso haría que se cierren algunos medios de transporte, algunos hoteles, que ciudades turísticas tampoco estén muy disponibles. Aparte de eso, bueno, el invierno.
es bastante frío. En Tokio a veces nieva. Pero si te gusta también es una opción. Pasar la Navidad con nieve, por ejemplo, es muy bonito. Ujú. Ok, la primavera, sí. Esa es la mejor opción, según yo. Según la agencia también, primavera es una muy buena época. Mientras no visites como en las Golden Week, que es cuando todos los japoneses salen como de vacaciones a visitar a sus familiares, está muy bien. Ok. Entonces vamos a agendarlo más o menos para marzo. 15. Vamos a dejar este aquí. En la espera. Solamente un pasaje. Bueno, pasaje ida y vuelta para una persona, ¿no? Pasaje ida y vuelta una persona. Ok. Ya que tenemos el vuelo más o menos reservado, quiero mostrarte algunas ciudades a ver dónde te quieres alojar. También te mostraré algunos lugares turísticos muy bonitos que puedes visitar en Japón. A ver, primero puedes visitar Himeji. Aquí te dejo el folletito para que lo mires. Como ves aquí en el folleto puedes encontrar el museo de juguetes, aguas termales, muy relajante para que duermas bien por la noche luego de tomar un bañito. El monte Pico, Shigagatsubo también. Hay lugares muy bonitos, Isla Leshima, mercado de pescadores, templos por supuesto en Japón, hay muchísimos templos que puedes visitar. También están las colinas de Sakurayama. ¿Qué más? Bueno, una de las principales atracciones, el castillo Himeji. También está el jardín Kokoen, el zoo municipal de Himeji, museo de arte, hay muchos museos. Como puedes ver, acuarios, está lleno de atracciones muy relajantes y muy tranquilas. Esa es una de las opciones que tenemos. Puedes quedarte con los folletos, no hay problema. También podrías visitar Kanazawa. Aquí. Se dice que Kanazawa es la sede del refinamiento cultural en Japón. Así que ya imaginarás cómo es. En este lugar podrías conocer un poco más de la artesanía tradicional japonesa. Bueno, hay muchas tradiciones acá. De hecho, se junta lo moderno y las tradiciones. Podrías visitar el Museo Nacional de Artesanía, museos, la gastronomía aquí, deliciosa, te la recomiendo mucho si te gusta pasear e ir a restaurantes. También puedes ir a las aguas termales como puedes ver aquí. También hay un área portuaria. Y aquí puedes ver las estaciones y cómo sería más o menos. Ya quedamos en que ibas a visitar en primavera. Pero por si acaso acá puedes ver cómo sería en otoño, en verano y en invierno. Bueno, por supuesto en verano están los festivales, pero creo que es mejor en primavera personalmente. Y ahora, el destino más popular, por supuesto, Tokio. Bueno, en Tokio tienes muchísimas cosas que visitar. Aquí se mezcla la tradición con lo moderno. Hay infinidad de templos muy interesantes. Hay parques. El Centro Cultural de Tokio, bueno, también vas a tener muchísimas opciones de alojamiento. Hay infinidad de cosas para visitar, pero lo mejor creo yo es que en Japón todo está conectado por tren y por metro tren. Entonces no es difícil ir de un lugar a otro. Por
ejemplo, si te quedas en Tokio, que sí es ligeramente más caro que las otras ciudades, pero está todo tan bien conectado que puedes moverte sin problema. No habría problema en visitar, por ejemplo, por un día en los alrededores de Tokio. Ok, ¿qué lugar te convence más para alojar? Ujú. Perfecto, vamos con Tokio entonces. Si es así, vamos a programar el vuelo directo entonces hasta Tokio. Listo. Eso lo dejamos fijo. Y desde allí simplemente vas a necesitar, bueno, si quieres el paquete completo con transporte, vamos a mandar una van para que te recoja en el aeropuerto y te lleve hasta tu hotel o el lugar donde te quieras quedar. Perfecto. Además, la distancia no será mucha. Ujú. Vamos a elegir un lugar que sea más o menos central para que te puedas mover con más facilidad en el metro. El metro es algo complicado de usar, te lo digo por experiencia propia, pero nada que no se pueda solucionar preguntando. Los japoneses son increíblemente amables y si les pides ayuda no tendrán problema con ayudarte y mostrarte dónde están las cosas, aunque debes tener precaución con el idioma. Ujú. Sí, ahí, bueno, saben algo de inglés, pero por lo general no lo usan. Ujú. Así que debes tratar de comunicarte con ellos en japonés. Bueno, obviamente, estás yendo a su país. Deberías tratar de hablar al menos un poquito de japonés. Ah, ya sabes algo. Perfecto. No tendrás problema entonces. También tenemos un servicio donde puedes contratar un traductor que te puede ir acompañando, un guía turístico, si es que estás interesado en eso más adelante. Ok, pero por ahora, vamos a ver. ¿Te gustaría quedarte en un lugar entonces más bullicioso o más tranquilo en las afueras? Perfecto. ¿Algo con vida nocturna? Perfecto. Sí, no creo que tengas problemas para dormir. Y bueno, el centro siempre es lo mejor si quieres visitar otros lugares. Entonces vamos a elegir Shinjuku y Shibuya. Ujú. Debo advertirte, sí, que estos lugares, al ser más céntricos, son un poco más caros. ¿Está bien? Ok. Entonces, miremos. Shinjuku, Shibuya. Veamos qué tenemos por aquí. Mira, estás de suerte. Vas a tomar el vuelo el 15 de marzo. Es que todo está perfecto aquí. Y vas a llegar el día 16, ¿ok? Entonces, ese día aquí tenemos el mejor hotel de Tokio. Sí, 5 estrellas. Por el precio, no te preocupes. Creo que quedará dentro de tu presupuesto cuando armemos el paquete. Sí, es muy buena suerte. Yo te recomiendo que lo dejemos así como en visto en el paquete. Lo dejemos más o menos listo. Bien, perfecto. Vamos a tratar de hacer entonces una reservita por acá, a ver si todo funciona bien. Este hotel nunca tiene habitaciones libres y justo ahora para ti las tiene. Perfecto, estamos de suerte. La habitación incluye entonces una cama king. Tienes, por supuesto, televisión. Tienes los electrodomésticos básicos. Por ejemplo, tienes secador de cabello, plancha para el cabello también incluye. Todas las cosas como, por ejemplo, champú, bálsamo, jabón. Todo eso está incluido, no te tienes que preocupar. Am, Además, veo aquí que tiene un servicio de lavandería que es gratis, viene con la habitación. ¿Y qué más tenemos aquí? Servicio de limpieza diariamente, por si lo quieres. También podemos decir que no. ¿Sí? Perfecto.
¿qué más? ¿Qué más? Desayuno incluido. Ujú, con buffet. Perfecto. Bien. Podríamos reservar eso entonces. ¿Cuántas noches quieres quedarte en Tokio? Ujú. Ah, perfecto. Claro, eso te dará mucho tiempo para recorrer. Sí. Ok. Sí, como es la última habitación disponible, están dando un precio ultra rebajado. Vamos a meter de inmediato aquí el paquete. Aquí con el vuelo 15, reserva para el 16. Además, a ver. Perfecto. Bien. Ah, y el transporte, déjame agregarlo aquí. Transporte desde el aeropuerto de Narita hasta el hotel en Shibuya. Ah, listo. Perfecto. Y luego quieres agendar el vuelo de vuelta también sin escalas, ¿verdad? Para el día... unos 15 días para recorrer, están perfectos. Ok. Ok, entonces tenemos lista tu habitación, tenemos listo el transporte. Ah, me falta el transporte de vuelta. De... Perfecto, listo. Entonces, vuelo de ida. ¿Quieres también transporte desde tu domicilio hasta el aeropuerto el día del viaje? ¿También? Ok, no hay problema. Vamos a agendar todo. Paquete de lujo. Dame tu dirección. Ajá. Perfecto. Y entonces sería transporte desde tu casa al aeropuerto. Luego tomas el avión. Ahí te va a estar esperando alguien de nuestra agencia que te va a llevar directamente a tu hotel ese día. Ah, si quieres descansar, vamos a verlo enseguida. O si quieres visitar y contratar un tour el mismo día, ya lo veremos. Ah, luego de eso, cuando pasen tus 15 días de vacaciones, te va a recoger la misma van de la agencia en tu hotel. Vas a ir al aeropuerto de Narita y luego vas a tomar tu vuelo directo hasta el aeropuerto acá y desde ahí de nuevo la van te va a recoger para llevarte a tu hogar. Perfecto, ¿está todo ok así? Bien. Ahora, ¿estás interesado en contratar algún paquete turístico? Ajá. Personalmente, creo que podrías contratar un par de cositas. Por ejemplo, quizás algún tour por los templos. Te recomiendo que a la Torre de Tokio vayas solo. No es necesario contratar un tour o algo. A Disney, por ejemplo, también te recomiendo que vayas. Eso sería un viaje. Yo reservaría un día para ir. Un día completo, sí. Universal también está en Japón, Tokio. Puedes ir a visitar eso. ¿Qué más? Hay muchos parques temáticos. Está el estudio Ghibli también. Aunque se necesita una reserva. Ajá. Puedo gestionarlo de inmediato, claro. ¿Qué día te gustaría ir? Veamos si tiene cupo. Estás de suerte, así que... Ghibli. Ok. Una persona. Hitatsu. Cruza los dedos. Sí, las reservas aquí se hacen como con 1 o 2 meses de anticipación. Mira, tienes mucha suerte.
confirmemos de inmediato entonces para el paquete de Estudio Ghibli. Perfecto, todo reservado entonces. ¿Y qué otras cosas? Podrías visitar también el acuario. También podrías ir muy fácilmente a la playa desde Tokio. Es simplemente cosa de que tomes el tren. Yo te recomendaría que explores. Es una ciudad muy segura. Quizás podrías visitar también los karaoke, los cafés de animalitos, todo muy relajante. Perfecto. Bueno, creo que eso es todo en el paquete por ahora, pero si necesitas agregar algún tour que veas, alguna cosita, solo me dejas saber, ¿bien? Pero sí, mi recomendación es que te dejes llevar, que visites lo que quieras y que finalmente te relajes. Para eso estás viajando, ¿no? Ujú. Ok, perfecto. Entonces, dejamos esto reservado y te doy el presupuesto. Ok. Para el 30 con transporte directo. Listo. Ok, sí, el hotel hizo un gran descuento igual que la aerolínea. Perfecto. La gran suma ascendería a $12,000. ¿Está bien? Perfecto. Vamos a reservar entonces. Confirmando. ¿Tenemos todo listo? ¿Estás feliz? Me imagino. Bien. Es un gran viaje, una gran experiencia. No te vas a arrepentir, te lo prometo. ¿Vas a pagar con tarjeta? Ok. Te cuento que tenemos además una promoción con la tarjeta. A ver si sales premiado, ya que has tenido mucha suerte con todo hoy. Creo que es bastante probable. Ok, veamos entonces, procedamos al pago con tarjeta. ¿Cuál es? Tienes toda la suerte del mundo a tu favor. El viaje, bueno, el paquete completo va a salirte completamente gratis. Sí, es que eres nuestro cliente número 100 usando esta tarjeta. También tenemos un convenio con ellos, por eso te preguntaba. ¡Qué suerte! Sí, todo gratis, todo. El transporte, bueno, de hecho puedes contratar ahora más paquetes turísticos porque también te va a salir completamente gratis. De ser así, yo contrataría un par más. Perfecto, pero lo coordinamos en una siguiente visita si quieres. ¿Sí? Ajá, claro, puedes pensarlo y me dices. También me puedes llamar, te voy a dejar mi número anotado aquí. Cualquier cosa, simplemente me llamas. Agencia de viajes. ASMR. Yo soy Noah, por cierto. Número. Ok. ¿Qué tienes? Puedes llamarme o escribirme por WhatsApp en cualquier momento. Yo voy a estar atenta para resolver tus dudas o lo que quieras. Si tienes incluso dudas fuera de los tours turísticos, también me puedes decir. A mí me encanta Japón, así que te puedo recomendar un par de lugares. Ok, perfecto. ¿Terminamos entonces? ¿Tienes alguna pregunta? Sí,
Los pasajes y el paquete, la confirmación del paquete va a llegar a tu email probablemente esta tarde, así que te recomiendo que estés atento a tu correo electrónico. Todo debería estar correcto, pero por cualquier cosa me escribes, ¿bien? Perfecto. Lleva los folletitos. Aquí hay muchos lugares donde puedes sacar inspiración para visitar. Listo. Y nos vemos pronto. Bien. Bye bye. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este.